Dios. Es una bendición estar una vez más juntos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y bueno, adorando y glorificando a Dios, ¿verdad? Contentos por la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Vamos al pasaje, la palabra de nuestro Dios, que es el consejo, es el pan que alimenta nuestra alma, nuestro ser. Amén. Y quiero en esta tarde rápidamente, ¿verdad?, ir a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 28. Vamos a estar en Colosenses. Dios les bendiga, ¿verdad?, todos. Qué bueno que nos pueden acompañar, dando gracias a Dios, ¿verdad?, por todo y en todo, porque Dios es maravilloso. Colosenses capítulo 1 versículo 28 dice, este pasaje dice así, dice, versículo del capítulo 1 versículo 28 de Colosenses, dice la escritura así: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este mismo pasaje, en una versión más actual, dice: a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ok, lo que quiero que meditemos un poquito en esta tarde en la palabra de nuestro Dios es Dios mismo, Jesús mismo, dice la palabra aquí en esta carta: a Él nosotros proclamamos, es decir, nosotros anunciamos a nuestro Dios, hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo: amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Así que la perfección que nosotros buscamos, o lo que nosotros debemos perseguir, como también el apóstol Pablo lo mencionaba, decía que hay una medida a la cual nosotros nos tenemos que ajustar, y dice que es la medida del Señor Jesucristo, del varón perfecto. Y en esa búsqueda de esa medida, en esa búsqueda de ser perfectos en Cristo Jesús, el apóstol Pablo llega a mencionar lo que dice es: no pretendo todavía haber alcanzado esa medida, pero estoy luchando y estoy trabajando por llegar a esa medida. Tengo una meta perfectamente trazada en Cristo Jesús. Ahora, como cristianos tenemos metas trazadas, pero hay metas que traza la misma palabra de Dios. Una de ellas es esta: ser hallados perfectos en Cristo Jesús cuando Él venga. Así que probablemente puedas decir: es que la perfección no existe, o la perfección es muy difícil de llegar a tenerla. ¿Por qué? Porque comúnmente se suele decir que nadie es perfecto, que todos tenemos errores, todos tenemos defectos, y tienes razón. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto a la luz de la palabra de Dios, que la perfección en Cristo Jesús es presentada, o será presentada delante de Dios. Es decir, Dios nos mirará a nosotros a través de Jesucristo. Jesucristo es el que nos presentará delante de Dios perfectos, sin mancha. Entonces quiere decir que la perfección que se busca alcanzar no es bajo el concepto o los parámetros de los seres humanos, porque ante los ojos de las personas no somos perfectos nadie, en absoluto nadie. Todos tenemos defectos, todos tenemos errores, pero la perfección de la cual habla la palabra de Dios es la perfección que Cristo Jesús va a lograr en nosotros para presentarnos delante de nuestro Dios. Es decir, que Dios
nos va a mirar a través de Jesucristo. Por eso dice la misma palabra a través de lo que Jesús mismo expresa. Dice: nadie va al Padre si no es a través de mí. Es decir, si tú quieres llegar al Padre para tener una recompensa del Padre, para tener un premio del Padre, tienes que ir al Padre a través de Jesucristo. Es decir, cuando Dios esté determinando, cuando Dios esté evaluando las cosas, tendrá que mirar en ti la vida de Cristo, tendrá que mirar en ti la sangre de Cristo, tendrá que mirar en ti cómo Jesús ha formado en ti una persona perfecta para poder estar con Dios. Así que entonces nosotros debemos de estar presentados o presentables delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo no podemos llegar al Padre sin Jesús. El que llegue un día a Jesús sin el Padre, el que llegue al Padre sin Jesús, será entonces simple y sencillamente o únicamente para recibir una condenación que va a ser el pago por haber estado sin Jesucristo en esta tierra. Así que lo que yo te quiero hablar en este momento, a manera de que podamos nosotros examinar de manera quizás muy sencilla, es que la perfección de la cual Dios está hablando y Jesús nos está llevando a la perfección es obviamente o únicamente a través de Jesucristo. Es Jesús en tu vida trabajando para hacerte una persona perfecta. La semana anterior o en esta semana estaba yo mencionando sobre que somos barros en las manos del alfarero, pero tenemos que ser valientes para poder dejarnos moldear, porque hay gente que simple y sencillamente no permite cambios en su vida, y en este caso, si somos el barro, entonces tendremos que poder o ser moldeados a la imagen que el Señor Jesús quiera. Así que somos perfectos en Cristo Jesús. Entonces yo quiero que tú entiendas que esto se habla bajo la perspectiva de Jesús, no bajo la perspectiva de las personas. La perspectiva es el entender algo. Es el entender algo porque se ven las cosas, dice, es el entender algo porque se ven las cosas desde un marco de referencia más amplio. Una perspectiva es entender algo porque se ve esas cosas de un marco de referencia más amplio. Es la habilidad, la perspectiva es la habilidad para percibir cómo las cosas se relacionan entre sí y luego juzgar su importancia o su comparación. Es decir, que nosotros vamos a hablar un poquito de la perspectiva, no la perspectiva obviamente tuya o la que tú puedas tener de mí. Ante tus ojos yo soy imperfecto, ante tus ojos quizás probablemente lo que más resalte sean mis defectos, ¿sí? Pero delante de Dios, en la perspectiva de Dios, yo puedo ser perfecto. En la perspectiva de Jesús, tú puedes ser perfecto. Dios te está mirando a través de Jesucristo. Lo que tú dejas que Jesús haga en tu vida, entonces será lo maravillosamente importante para saber cómo Dios va a hablar sobre ti y sobre mí. Así que es la perspectiva de Dios. Vamos a hablar de la perspectiva que Dios tiene. En un sentido espiritual, esto significa ver la vida desde el punto de vista de Dios. En la Biblia, la palabra comprensión, la sabiduría y discernimiento tienen que ver con la perspectiva. Lo contrario de la perspectiva es dureza de corazón, ceguera y torpeza, quizás por llamar algunas palabras. Así que la comprensión, sabiduría y discernimiento tienen que ver con la perspectiva de Dios. El Salmo 103:7, en la versión internacional, dice: dio a conocer sus caminos a Moisés y reveló sus obras al pueblo de Israel. A Moisés dice la palabra que le notificó sus caminos. Es decir, el pueblo de Israel llegó a ver lo que Dios hizo, pero Moisés llegó a entender por qué Dios lo hizo.
Entonces la perspectiva de Dios nos lleva a conocer un poquito más de por qué Dios actúa de la manera que actúa. Cuando nosotros tratamos de entender las cosas que pasan a nuestro alrededor o aún en nuestra propia vida, quizás no la logramos entender porque la estamos observando bajo nuestros propios conceptos, bajo nuestros propios parámetros. Pero en cuanto a lo espiritual, tendremos que tomar en cuenta la perspectiva de Dios. El pasaje dice que Dios mismo, o sea, Moisés tuvo la bendición de saber por qué Dios hacía las cosas así. Tuvo una perspectiva más amplia, tuvo un análisis más amplio. El pueblo solamente supo lo que Dios hacía, supo las obras que Dios hacía. Sin embargo, un hombre como Moisés pudo tener una perspectiva de Dios, pudo conocer el por qué Dios estaba haciendo las cosas de la manera que la estaba haciendo. Así que, ¿qué necesitamos el día de hoy entonces para poder entender el proceso en el que estás, o la vida que estás llevando, o la situación que estás pasando? ¿Qué necesitas? Ver las cosas de la manera que Dios las ve. Ver la manera en la que Dios ve las cosas. Es decir, recuerda un poquito, vuelvo a mencionar el asunto de David. David, cuando llega a ese valle y está Goliat allá gritando, él lo ve bajo la perspectiva de Dios. Cuando Goliat lo ve llegar y dice: ¿cómo que tú vienes a pelear contra mí con esto y con esto? Y entonces David dice: no, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, hoy mismo te voy a cortar la cabeza. Es decir, la perspectiva de Dios. No importa qué tan grandes serán las cosas, no importa qué tan grande pareciera que es el problema o pareciera que son las situaciones, bajo la lupa de Dios, bajo la perspectiva de Dios, tú eres más que vencedor, tú eres más poderoso que cualquier cosa que te rodea, porque eres o estás hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios ha prometido estar contigo. Así que cuando David se planta frente al Goliat y le dice: no hay problema, la gente que lo rodeaba le dice: no puedes. Le dice: oye David, ¿cómo vas en contra de...? No, oye, usa esta armadura, no me queda, esto no es lo que yo necesito. Yo necesito simplemente confiar en aquel que me ha llevado o me ha dado victorias, triunfos, el que me ve de otra manera. Y entonces comienza a ser una situación diferente. Así que lo que necesitas hoy es ver la vida de una manera diferente a través de la perspectiva de Dios, una manera más amplia de ver las cosas. Así que la Biblia, la palabra de Dios en Corintios capítulo 2 versículo 14, del mismo modo, la falta de perspectiva es una señal de inmadurez, según lo que dice Corintios también en diferentes citas del capítulo 3 versículo 1 y 2, capítulo 13 versículo 11 y algunos otros pasajes. Es decir, que como característica para nosotros, si nosotros no logramos tener o anclarnos a la perspectiva de Dios, entonces es una señal también de inmadurez. Es decir, si tú no tienes hoy la capacidad de sentarte y decir: a ver, tranquilo, ¿qué está pasando en mi vida? Parece un tormentón de esos eléctricos que de repente están saliendo en el tiempo de hoy, ¿no? Que no hay nada y de repente el cielo se alumbra y truenos y rayos y una tormenta, parece que se va a acabar el mundo. Pareciera que así está tu vida en este momento, pero entonces tienes que haber un alto, un momento, respira profundo y tómate de la palabra de Dios y dile: a ver, ¿cómo Jesús miraría estas cosas? ¿Cómo Jesús miró la tormenta aquello cuando estaban en la barca? ¿Cómo Dios ve esta situación? Entonces, de la manera que Dios la ve, trata de verla. Eso es madurez. Eso es una muestra de la madurez que te está llevando hacia Cristo. ¿Por qué? Porque es un proceso que tú estás llevando el día de hoy. El apóstol Pablo estaba en el proceso. El apóstol dice: yo sigo a ese blanco que es Cristo, es una medida perfecta, pero yo no la he alcanzado y no presumo haberla alcanzado ya. Pero estoy caminando, estoy tratando de anclarme a esa medida, estoy tratando de avanzar. ¿Cómo? Tratando de anclarse a la palabra de Dios y mirando las cosas como Dios las ve. Trata de asumir, trata de tomar la perspectiva de Dios. Entonces vendrás con tranquilidad. Entonces las cosas... ¿Por qué? Porque cuando tú estás todo alterado, todo, digamos que nervioso, con problemas, cuando tú logras tomar la perspectiva de Dios y ves las cosas de otra manera, dices: puedo tranquilizarme, puedo estar con calma, ya miré que el que está en la barca es Jesús.
Ya miré, ya me di cuenta que el que está conmigo es Jesucristo y con Él todo lo puedo. Vamos a tranquilizarnos. Esa es la perspectiva. Una de las cosas que dice la palabra de Dios en Hebreos, Nueva Versión Internacional, en capítulo 5, dice: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. En la Nueva Versión Internacional dice entonces que el alimento sólido, el alimento espiritual sólido que tú necesitas, dice que es para aquellos, es para los adultos, los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Ahora, no trates de engañarte y no caigas en los mismos errores que está cayendo la gente, donde a las cosas malas les llaman buenas, a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Entonces ten cuidado, tú como un buen cristiano, como hombre o mujer que tiene su fe fundamentada en la fe, logra ver con la perspectiva de Dios las cosas, y el alimento espiritual que tú necesitas es alimento sólido, es alimento de firmeza que te va a permitir ejercitarte en la facultad de ver correctamente las cosas, de percibir las cosas. Así que la perspectiva de Dios es lo que tiene que ser fundamental en tu vida. Tienes que anclarte ahí. ¿Por qué? Porque hay muchas ventajas de aprender en esto. Hay una ventaja de tener la perspectiva de Dios. Quiero mencionar algunas para finalizar esta breve reflexión con ustedes. Si tú te tomas de la perspectiva de Dios, ¿a qué me estoy refiriendo con la perspectiva de Dios? Que Dios, tu problema, tu vida, tu situación, le está observando de manera diferente a la cual tú la estás observando. Así que trata de tomarte de Dios y de tener esa seguridad. Cuando tú te tomes de la perspectiva de Dios, que tú veas las cosas como Dios lo está viendo, entonces tú vas a traer tranquilidad, tú vas a tener paz, ¿ok? Entonces una de las ventajas, uno de los beneficios o bendiciones, como tú le quieras llamar, de poder tener la perspectiva de Dios, número uno es: la perspectiva de Dios nos lleva a amar más a Dios. La perspectiva de Dios nos lleva a amar más a Dios. La palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 3, versículo 18, dice en esta versión: espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo y cuán alto y cuán profundo es su amor. Es decir, la palabra de Dios nos dice que Dios espera que podamos comprender cuán grande es el amor de Dios por ti. Y esto únicamente podrá ser real en tu vida cuando tú lo contemples bajo la misma perspectiva de Dios, bajo ese amplio criterio de Dios que te está mirando, que te está observando. Entonces el beneficio que te trae contar con la perspectiva de Dios es que vas a amar más a Dios, porque te darás cuenta que todo lo que está pasando y lo que está sucediendo es porque Dios te ama, es porque Dios te cuida, es porque el amor de Dios se ha hecho real en tu vida. Él te ama. Y entonces mirarlo de esa perspectiva hará que tú le ames más a Dios. Entonces te invito a amar a Dios. ¿Cómo podrías amar más a Dios? Viéndolo bajo la perspectiva de Dios mismo. Siguiente, número 2, la perspectiva de Dios nos ayuda a resistir la tentación. Bajo la perspectiva de Dios, cuando tú ves las cosas bajo esa perspectiva, vas a tener un poder maravilloso para resistir la tentación. Cuando miramos una situación desde la perspectiva de Dios, nos damos cuenta de que las consecuencias a largo plazo del pecado son más grandes que el placer que podría producir cualquier pecado a corto plazo. La palabra de Dios dice en Proverbios: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final es camino de muerte. Cuando tú observas las cosas bajo la perspectiva de Dios, te vas a dar cuenta con anticipación que esa tentación y eso que te está presentando un aparente, digamos que placer, un aparente placer,
Cuando tú lo observas con esa perspectiva de Dios, vas a observar que ese aparente placer se va a terminar y habrá una consecuencia y una condenación más larga. Entonces entenderás que la perspectiva de Dios, ¿verdad? Mirarás las consecuencias de su peso real del pecado, y entonces tendrás la fortaleza para decir: no me conviene que por un pequeño rato de placer me condene toda la vida. Y entonces el pasaje dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y eso es lo que la perspectiva de Dios te va a hacer entender. Cuando tú veas el panorama de esta manera, entonces tú entenderás. Dijo: no, esto parece bueno, pero no lo es. Esto pareciera conveniente, pero no lo es. El apóstol Pablo dice: hay cosas que tú puedes hacer, pero que no te van a edificar. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Es decir, bajo la perspectiva de Dios mirarás las cosas que te edifican y las cosas que no te edifican. Entonces, número 2, la perspectiva de Dios te ayuda a que resistas la tentación. Podrás decir con fortaleza diciendo no. Tercero, la perspectiva nos ayuda a manejar las tribulaciones. Parece muy común las tribulaciones, ¿no? Los problemas, el tiempo en el que estás en la prueba, el tiempo que estás en la dificultad, ¿sí o no? ¿Cómo te comportas dentro de la prueba? ¿Cómo te comportas dentro de la situación? Se ha dicho mucho que tú no escoges las cosas, ni las batallas, ni los problemas que vives. Tú no los escoges, pero sí escoges la actitud con la que vas a enfrentar todas esas situaciones. Entonces, bajo la perspectiva de Dios, tú vas a adquirir una actitud poderosa para enfrentar las situaciones y las pruebas que te están viniendo. Cuando tenemos la perspectiva de Dios en nuestra vida, nos damos cuenta de que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Dice Romanos 8:28: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aunque en el proceso tú digas: híjole, esto es de lo peor, ya no aguanto esta situación, tienes que entender que hay algo bueno que Dios va a hacer de eso. Y tendrás una buena enseñanza y Dios te va a bendecir. A los que aman a Dios, todas las cosas nos van a resultar para bien. ¿Sí o no? Santiago en el capítulo 1, versículo 3 dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, la prueba de tu fe va a producir paciencia cuando lo veas con la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque mientras estás en la prueba, si tú no lo ves bajo el lente de Dios, entonces siempre te vas a quejar. Siempre vas a renegar de lo que está pasando. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué a aquellos le pasan cosas buenas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y porque siempre va a haber una reclamación cuando tú no observes bajo la perspectiva de Dios. El pueblo de Israel en el desierto se quejaba. Es que en Egipto teníamos agua, en Egipto teníamos carne, en Egipto todo, bla, bla, bla. Y siempre renegando porque no estaban observando las cosas bajo la perspectiva de Dios. Así que yo te animo el día de hoy para que tú tomes un momento, un respiro y dices: bueno, Señor, tú me has dado la bendición de ser tu hijo. Ahora voy a ver las cosas como un verdadero hijo de Dios, y vas a descansar en él. Así que la perspectiva te ayuda a manejar las tribulaciones. Vas a tener la capacidad de manejar esa situación. Él miró más allá del dolor, el gozo que tenía delante. La perspectiva fue, digamos que Jesús pudo soportar la cruz porque Él miró más cosas que nosotros. Él pudo observar que lo hacía por la salvación de nosotros, y esa perspectiva que tenía lo llevó a llegar a la muerte de cruz. Así que siempre habrá cosas buenas cuando tú entiendas que Dios tiene el control de las cosas y que Dios nos manda a descansar en Él. Dice: confía, yo lo haré. Dios está haciendo algo, confía en Dios. Aunque tú me digas: no, pastor, es que me está yendo súper mal, todo mal. Confía en Dios. Dios tiene el control. Y último punto en esta tarde, para terminar, muy rápido, sí, ¿verdad? La perspectiva nos protege de cometer errores. De verdad, pareciera que no, pero hay cosas que no tendríamos que cometer. Hay errores que no podemos librarnos de ellos, porque pues los errores traen también enseñanzas, pero no siempre todos. Si alguna vez hubo un momento en que los cristianos deben de estar bien parados y cimentados en la verdad, es en el tiempo de hoy.
¿Te has dado cuenta la pluralidad de las cosas? ¿Te has dado cuenta cómo la diversidad de tantos temas, de tantas situaciones, la diversidad de las cosas que hoy quieren imponer? ¿Te has dado cuenta cómo hay tantísimos conceptos en cuanto hoy a la sexualidad, o al hombre, a la mujer, a la familia? Hay tanta diversidad hoy. Y es que dices, bueno, es que tú crees en esto, tú puedes creer en aquello, tú crees en esto, no importa, tú crees en todo. El problema de hoy en día no es que la gente no crea, de verdad. El problema de hoy en día es que la gente cree en todo. Escuchan un video por ahí en internet y ya lo andan diciendo y ya lo creen, y con esta situación de la pandemia te aseguro que hay tantas cosas. Unos andan creyendo una cosa, otros creen que no hay, otros creen que sí hay, y hay para todos gustos hoy en día. La diversidad. Pero la perspectiva de las cosas de Dios te van a ayudar para no cometer errores en factores determinantes de tu fe. Hoy estás llamado a entender que eres un hijo de Dios. Estás llamado a entender que tienes un llamado de Dios. Estás llamado a entender que Dios te ha encargado ser luz en este mundo. Hoy tienes la responsabilidad, cuando Jesús les dice allá en Mateo, en el último capítulo de Mateo, cuando les está expresando su misión, les dice, van a tener que ir y predicar y hablar del evangelio, hacer discípulos en todas las naciones, y van a tener que hacer esto, esto y esto. Dios ha determinado que seamos la diferencia el día de hoy. Dios nos ha llamado para ser gente diferente, no para presumir que somos diferentes, una presunción, sino para mostrar que hay una manera diferente de vivir la vida, y que esa manera es vivir en Cristo Jesús, y que un día esta manera de vivir un día nos llevará al cielo. Por eso la perfección que nosotros buscamos es bajo la perspectiva de Dios. La perfección que hoy Dios está demandando sobre tu vida, porque cuando la palabra de Dios habla sobre el varón, sobre un llamado, sobre un testimonio poderoso de Job, habla sobre un varón perfecto, habla sobre alguien que consideraba de una manera especial. Hoy Dios, yo estoy seguro que a través de la vida de Cristo en nosotros nos puede considerar como personas perfectas, aptas para estar un día en el reino de los cielos. Es decir, la perspectiva de Dios te va a ayudar que en este tiempo no cometas el error de irte con la corriente del mundo. Romanos dice que no te amoldes al mundo. Capítulo 12 dice que no te conformes a este mundo. No te amoldes a este mundo. No te dejes llevar por la corriente que todos dan. Ahorita me preocupa mucho, la verdad, en toda esta diversidad que estamos viendo de creencias y de toda esta situación. Me preocupa mucho toda esta situación de la pandemia que se ha atravesado en nuestra vida. Me preocupa mucho ahorita el concepto de la nueva normalidad que le están llamando. De verdad, es una manera de pensar en cuanto a quizás muy subjetiva, muy variada entre las personas, porque ¿a qué le están llamando nueva normalidad? Yo sé que quizás algunos apelan a que la nueva normalidad se concentre, que ahora haya más higiene, que haya haya más responsabilidad de las personas, y que valoremos lo que antes no valoramos. Quiero pensar que eso es bueno y que esa nueva normalidad la podamos aplicar. Yo espero que tengamos buenas enseñanzas de toda esta situación, de estar en el encierro, en las casas y en muchas cosas. Espero de verdad que haya buenas enseñanzas. Pero si toda esta nueva normalidad implica a que nosotros debamos de asumir o de someternos a nuevos reglamentos en cuanto a nuestra fe, impuestos por el gobierno, impuestos por otras personas, entonces yo creo que vamos a tener que mucho ocupar el discernimiento espiritual para tener la perspectiva de Dios y no caer en los errores, ¿verdad?, en cuanto a tenga que ver con nuestra fe. Entonces, a lo que yo te invito el día de hoy, a todos ustedes, los invito a tener o buscar de Dios el discernimiento espiritual, la sabiduría. La palabra de Dios dice, si alguno está falto en sabiduría, pídasela a Dios. Así que en esta tarde yo les invito de verdad con todo mi corazón, acérquense a Jesús. ¿Quién los va a ayudar? ¿Quién va a ser la parte referente en nosotros para poder presentarnos a Dios? Es Jesús.
Jesús te va a presentar delante de Dios. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí, Jesús nos enseña cómo debemos de vivir en el reino de los cielos. Y hoy lo que nosotros debemos de entender es que el discernimiento espiritual que Dios, que Jesús nos pone, nos coloca o nos ha dado, nos sirve para contemplar las cosas bajo la perspectiva de Dios, bajo el lente perfecto de Dios. Las cosas son diferentes. No importa lo que estés pasando, no importa la situación que estés atravesando, quiero invitarte ahí donde estás en este momento. Yo no sé de todos los que me están escuchando en esta hora, agradezco de verdad, agradezco a Dios por la vida de ustedes que me acompañan. Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde. Las cosas están ahí para observarlas, para determinarlas y para tomar decisiones. Estamos frente a las decisiones fundamentales de retomar nuestras reuniones, de llegar a las reuniones, basados en qué, basados en que las cosas o los lugares que quizás no son esenciales están reabriendo y tienen su actividad normal, y nosotros, que yo en lo personal como pastor y como hijo de Dios considero una necesidad básica y fundamental la salud espiritual de cada uno de nosotros. Por tal motivo, hoy estamos visualizando, habrá personas que digan, está la situación muy difícil, muy crítica, no hay que salir, hay que seguir encerrados hasta el mes de diciembre, no lo sé. No sé cómo lo estás observando tú, pero vamos a entender que la perspectiva de Dios nos lleva a entender que somos hijos de Dios, que estamos llamados a hacer diferencia, que estamos llamados a hacer luz en todas estas tinieblas, a no dejarnos llevar por la corriente del mundo y tomar nuestras propias decisiones. Te invito a tener esa perspectiva en Dios. Acércate a Dios para que Dios te ayude en todas las cosas. En medio de las tribulaciones, en medio de esta situación divergente, que hay muchas cosas que están pasando y que muchos cometerán los errores de fe, de doctrina, entre las cosas que los problemas, las situaciones, las enfermedades, amemos a Dios, acércate a Dios. Así que en este momento mi consejo es que como creyentes podamos hoy, nuevos o creyentes maduros, tengan el conocimiento de Dios, tengan el conocimiento, pero también tengan el discernimiento bajo la perspectiva de Dios. El conocimiento se enfoca a saber lo que Dios hace, pero la perspectiva y el discernimiento se enfocan a saber por qué Dios lo hace, por qué Dios está actuando así, por qué Dios es así. No juzgues las cosas si tú no has entendido. No juzgues las cosas bajo tu perspectiva. Se tiene que hacer bajo la perspectiva de Dios. Acércate a Dios. Medita en esto. ¿Qué situación realmente estás pasando? ¿Cómo lo estás enfrentando? ¿Qué actitud estás mostrando? ¿La estás mostrando por lo que dice la gente o por lo que dice la palabra de Dios? ¿Tienes una postura por parte de Dios, bajo la perspectiva de Dios? Yo no sé cuánto tiempo falte para que Jesús levante su iglesia, pero si el Señor viene, yo espero que cada uno de nosotros estemos presentables. Es decir, todo tu vestimenta, todo tu ajuar de fiesta necesita estar en línea. Presentables. Así que te invito hoy a estar presentable delante de Dios. Bajo la perspectiva de Dios podemos ser perfectos, buscando en Jesucristo la perfección. Quiero orar con ustedes y terminar. Te ruego y te animo para que las cosas que vienen las enfrentemos con la perspectiva de Dios, con el conocimiento de Dios y la perspectiva de Dios, para que no seamos llevados por viento de doctrina cualquiera, para que no seamos llevados a los errores, para que no tengamos caídas en tentaciones y todas esas cosas que mencioné. Amemos a Dios. Dios, en el nombre de Jesús te doy gracias por aquellos que en este momento han estado conectados y me escucharon, y pido, Padre, que cada uno de ellos tenga con claridad el mensaje. También quiero orar por aquellos que van más adelante, posteriormente van a observar este video y van a escuchar este mensaje. Te ruego por ellos que los bendigas, que los ayudes, que los fortalezcas y sobre todo
que se puedan acercar a ti, Señor, porque a veces la desesperación de no entender lo que pasa nos desalienta, nos desanima. Así que la única forma y la única manera de entender lo que estamos pasando es a través de lo que tú ves, a través de tu propia perspectiva, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gracias a Dios, mis amados hermanos, Dios me los bendiga, a Dios me los guarde. Con todo mi corazón espero anhelante el día en el que nos volvamos a ver en el templo para gozarnos juntos. Sé y declaro con todo mi corazón que el día que nos volvamos a reunir va a haber mucho gozo, mucha alegría, sobre todo porque va a estar esto en el corazón. Apenas lleguemos, sé que a muchos nos va a enchinar, ¿verdad?, la piel de escuchar una vez las alabanzas, de estar una vez más allá. Pero eso que sirva para fortalecernos y estar siempre fortalecidos para salir, porque nos vamos a ir a congregar, quizás en un tiempo más nos vamos a ir a congregar y vamos a estar fortalecidos para realizar una actividad, para realizar una obra. Yo creo que va a ser glorioso. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Un saludo fuerte de iglesia que estoy predicando el Evangelio. Dios me los guarde. Y un saludo fuerte también a todos aquellos que nos acompañan, que no son de la iglesia, y que aquellos que se toman un tiempo también para ver esta transmisión posteriormente. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.